Muy buenos días a todos. El día de hoy traigo una nueva videolección acerca del tema de Strongyloides stercoralis. Esto sobre el curso de parasitología clínica que estoy llevando en la Facultad de Bioanálisis en la Universidad Veracruzana. El tema es presentado por el alumno Fernando Rosas Valencia de la carrera Química Clínica y cuyo docente a cargo es el químico clínico Isaías Landa Acosta. Como introducción, podemos decir que este es un parásito que forma parte de los nemátodos, conocidos por su forma redonda o cilíndrica. Este organismo es responsable de la enfermedad llamada estrongilodiasis, una infección que afecta principalmente al sistema gastrointestinal y puede causar gastroenteritis, cuya gravedad varía de leve a severa si no se recibe el tratamiento adecuado. Pasando a las morfologías, comenzamos con el huevo, quien tiene una forma ovalada y un tamaño de aproximadamente entre 50 y 60 micrómetros de longitud, con una membrana delgada. En su interior se puede observar un blastómero de forma irregular, y a medida que avanza el proceso de diferenciación, es posible distinguir una larva de primer estadio dentro del huevo. La larva rhabditiforme presenta movilidad y una forma alargada, con una longitud aproximada de entre 250 y 300 micrómetros. Su extremo anterior es romo e incluye la cavidad bucal, seguido del esófago que se extiende hasta el bulbo. Hacia la mitad del cuerpo se encuentra el pirómero genital, mientras que el intestino ocupa la parte inferior, terminando en el ano. Este es el estadio utilizado para el diagnóstico. La larva filariforme mide entre 500 y 700 micrómetros de longitud. Posee un esófago recto y cilíndrico que se conecta con el intestino y así terminando en el ano. Su extremo anterior es redondeado, mientras que el posterior presenta una bifurcación. Este es el estadio infectante. Pasando a la morfología de la hembra adulta, podemos observar que tiene un cuerpo alargado con una longitud de 1 a 1.5 micrómetros. Su esófago es cilíndrico, conectado al intestino y finalizando en el ano. Posee un útero alargado que contiene numerosos huevos y la vulva se encuentra cerca de la región central. Este estadio es de vida libre, sin embargo, también se puede encontrar dentro del hospedero. Por otro lado nos encontramos con el macho adulto. Este es un poco más chico que la hembra, ya que solamente mide entre 700 micrómetros de longitud aproximadamente. Tiene una cavidad bucal que se conecta con el esófago y el intestino. Posee un único testículo que se extiende hacia un conducto terminal con forma de espícula. La parte final de su cuerpo presenta una curvatura característica del mismo. El ciclo de vida de este parásito es bastante interesante debido a que cuenta con varias opciones a lo largo de todo su ciclo o inclusive podríamos decir que tiene diferentes ciclos de vida. Y todo empieza con la larva o el estadio rhabditoide. El primer ciclo de vida que podríamos mencionar sería el de fuera del hospedero, y es que puede sobrevivir sin necesidad del humano, teniendo los gusanos macho y hembra, los cuales se reproducen y los huevos que tengan se desarrollarán y producirán larvas rhabditoides, que es donde empieza el ciclo. Esta larva se convertirá en gusano adulto para seguir con este mismo ciclo. El segundo ciclo podría ser dentro del hospedero, y es que la larva rhabditoide se convertirá en larva filariforme, que es el estadio infectante, en lugar de larva adulta. Esta cuenta con una vida media de 50 días debido a que ya no tiene los nutrientes del suelo. Su forma de infectar es mediante la penetración de los espacios interdigitales de los dedos del pie. Se mete a las venas y a los capilares para viajar por la sangre. Llega a los capilares pulmonares hasta entrar al alveolo. Del alveolo ascenderán por las vías respiratorias y entrarán a los bronquiolos, bronquios, tráquea y terminarán en la faringe. Serán deglutidos para pasar al estómago e intestino. Su lugar predominante será el intestino delgado, específicamente en el duodeno y yeyuno proximal. Las larvas penetrarán la mucosa intestinal y se convertirán en gusano adulto hembra, generando huevos. Aquí ya no hay un gusano adulto macho, solamente la hembra, y tendrá partenogénesis, que es como producirá los huevos dentro del hospedero. Estos saldrán en la mucosa hasta llegar al lumen intestinal. En este punto estarán las larvas rhabditoides, que es el estadio diagnóstico, y tendrán varias opciones, que es seguir con el primer ciclo, ya antes mencionado,
iniciar el primer ciclo, pero pasando al larva infectante y pasar al segundo ciclo, que es donde estamos, o cuando está en el lumen intestinal, convertirse en larva filariforme para volver a penetrar la mucosa intestinal, que sería la autoinfección interna. Ya penetrado puede quedarse ahí o irse a otros órganos, que ya más adelante se mencionará cuándo sucede todo eso. Y el último sería que al momento de defecar existe una mala higiene y se quede en el margen perianal. Ahí madurarán a larvas filariformes y por la piel penetrarán y completarán el segundo ciclo, que es la autoinfección externa. En las siguientes diapositivas se podrán ver ejemplos de cómo queda pues los glúteos después de que penetre la larva por segunda ocasión. Como bien lo comenté hace un momento en su ciclo de vida, el mecanismo de transmisión común es la penetración por la piel, en este caso por el pie, que es cuando andas descalzo en una zona o en tierra contaminada por heces humanas. Pero a pesar de esa contaminación, que es la principal, existen otras dos, que sería la vía oral, que es cuando consumes alimentos o bebidas contaminados por personas que no tuvieron buena higiene al lavarse las manos e infectaron tu comida, o la autoinfección que ya mencioné, que es cuando tú tienes la mala higiene, no te limpias bien a la hora de ir al baño o no te lavas las manos de forma correcta. En la patogenia podemos encontrarnos con diferentes daños, que sería el daño por la penetración cutánea de la forma infectiva del huésped, el daño por la migración del parásito y daño por la multiplicación e invasión de la mucosa del intestino delgado. Estos últimos dos están conectados y en un momento les explicaré el por qué. En el daño por penetración, el parásito a la hora de entrar secreta enzimas como la colagenasa, proteasas y metaloproteasas que degradan la pared celular para poder entrar a las capas internas de la piel. En el segundo caso, o en los últimos dos casos, el parásito infectante invade las porciones intestinales del duodeno y yeyuno, en donde comienza la colonización y multiplicación del parásito. La mucosa intestinal se atrofia, hay secreción abundante de mucosidad y aumento del peristaltismo. Con el tiempo se crea un edema inflamatorio que puede dar lugar a lesiones hemorrágicas. Y es que en estos últimos dos casos se da la mayoría de las veces cuando ya el daño es demasiado grave y en especial a los pacientes inmunodeprimidos, que son, por ejemplo, los pacientes que cuentan con cáncer, sida o algunas enfermedades parecidas a. En los aspectos clínicos nos podemos encontrar con exantema eritematoso debido a la penetración en la piel. Al llegar al tracto respiratorio puede provocar irritación traqueal, tos seca y crisis de asma. Cuando coloniza el tracto digestivo, el paciente puede mostrar dolor abdominal, diarrea, obstrucción duodenal, cólico en epigastro e hipogastro. Las consecuencias graves pueden provocar cuadros de anorexia, anemia, síndrome de mala absorción, desnutrición y deshidratación. Para su diagnóstico se nos recomienda observar microscópicamente las heces del paciente. El estadio de observación es la larva raditiforme, es lo que deseamos encontrar o esperamos encontrar, aunque en algunos casos también podemos hallar los huevos o la larva infectante. De igual forma, se pueden encontrar anemias, linfocitosis y eosinofilia que pueden ser detectados mediante una biometría hemática. Otro método recomendable es mediante diagnósticos serológicos y biopsias en casos más graves. Algunos tratamientos que nos pueden ayudar para esta infección pueden ser la ivermectina, cambendazol, albendazol y tiabendazol. Estos fármacos inhiben la tubulina, la cual es un conjunto de proteínas que forman parte del gusano nemátodo y le permite a este tener movilidad. Por lo tanto, al inhibir la tubulina, el parásito queda inmóvil y después muere. La epidemiología de este parásito es bastante fácil de recordar debido a que se da en zonas endémicas. En la siguiente ilustración, en la siguiente imagen, se puede ver cuáles son algunos de los países con mayor posibilidad de tener estos parásitos. Finalmente, para la profilaxis y el control,
Se recomienda no defecar al aire libre, realizar campañas de información a zonas rurales, zonas donde no llegue muy bien la información médica y no estar descalzo en superficies exteriores como lo puede ser el campo o la playa en algunos casos y una buena higiene tanto tuya como de las demás personas. Con estas pocas cosas es como se puede evitar que te contagies y contagies a otras personas.